Los observadores para servir y proteger los datos personales. Un espacio de reflexión académica, aunque ligera, para incursionar en la inteligencia artificial, la biotecnología, el cibercrimen, la privacidad y la intimidad de los datos, las empresas fintech, la blockchain y los variados conceptos en los que se combinan la comunicación y la ciencia. La cuarta revolución industrial que nos está cambiando la vida. Una producción conjunta de las áreas de Derecho y Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar, presentada por el Observatorio de Ciberderechos y Tecnosociedad. Bienvenidos. Bienvenidos al único programa donde la academia es divertida. Lucho, como siempre, de El Saludicísimo. Buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a una nueva edición de Los Observadores. Como siempre, pues, Gonzalo, Lucho aquí, somos los observadores y nuestra tarea es analizar las tecnologías emergentes a la luz de las ciencias sociales. ¿Qué tenemos para hoy, mi querido Gonzalo? Bueno, tenemos a Iván Terceros y me parece que el tema de hoy es, pero alucinante. Di algo sobre el tema y que nuestro invitado se presente. Cultura libre y NFTs, toques no fungibles. Adelante, Iván, por favor. Qué gusto tenerte aquí, bienvenido. Y por favor, preséntate a ti mismo. Siempre hacemos esto aquí en nuestro programa para que todos te conozcan. Genial, hola Gonzalo, hola Lucho y muchas gracias por la invitación. Yo me llamo Iván Terceros, soy parte de una organización que se llama Open Lab Ecuador, es una fundación que se dedica a la difusión de la cultura libre, al apoyo de comunidades que están trabajando sobre software libre, conocimiento abierto, ciencia abierta y pues estamos haciendo eso durante unos 2 años. Bueno, nada, yo soy como de formación, he estudiado sociología, he estudiado cine, también he estudiado programación y he estudiado comunicación. He intentado como hacer una mezcla entre ambos y también entrar dentro del mundo de la cultura, que es otra de las cosas que me ha apasionado mucho, hablar acerca de videojuegos, hablar acerca de diseño, de arte digital, etcétera, etcétera, etcétera. Genial, y con esta excelente introducción, yo también tengo esa combinación muy similar a la tuya, es fascinante, cada vez somos más interdisciplinarios, de hecho, así que esto es el mundo del futuro. Y a propósito del mundo del futuro, vamos a la primera sección de nuestro programa, Interestelar, extraños futuros que nos afectan, inteligencia artificial, biotecnología y otras novedades de ciencia y tecnología. Los movimientos de cultura libre promueven en esencia el acceso, modificación y distribución libre del conocimiento en el campo de la cultura y las artes. Si bien se alinea con las licencias alternativas de derechos de autor como Creative Commons, su éxito ha sido mayor en ciertos campos como los contenidos escritos, posts, sitios web, tesis, libros, etc. Sin embargo, los tokens no fungibles o los NFT presentan una visión más bien privativa por cuanto se intercambian contenidos a cambio de criptomonedas. Esto en el contexto, además, deberíamos mencionar un poco que ya incluso, a propósito de la cultura, ya tenemos toda una cultura digital y arte digital. Mencionemos, por ejemplo, estas experiencias de arte con algoritmos, arte con Big Data, ¿no? Que son alucinantes, impresionantes. Habíamos hablado del holograma que canta Mico, Mico, claro, que es una expresión artística con inteligencia artificial y muchas cosas que ya en este momento están funcionando. En este contexto, vamos a la primera parte de la entrevista. Cuéntanos, ¿cuál es la importancia de la cultura libre y abierta en la sociedad de la información, así en términos muy generales? Bueno, el acceso al conocimiento, nosotros creemos que es como sumamente importante que las personas, no solamente la academia, sino la comunidad en general pueda tener acceso al conocimiento, al cómo se hacen las cosas. Y eso es el gran beneficio que tiene la cultura libre, ¿no? Teniendo en cuenta de que veníamos de una cultura donde el conocimiento era algo que estaba concentrado en una cantidad de personas determinada, ¿no? Y mucho de la academia tiene gran parte de esa culpa de poder mantener el conocimiento dentro
de unos cuantos como iluminados, ¿no? De hecho, la academia se constituye como un espacio de la iluminación frente a un espacio que no tiene la iluminación, ¿no? Entonces, los movimientos de cultura libre lo que intentan hacer es traspasar esas puertas que tiene la academia o los centros de conocimiento especializados para poder divulgarlo y construir ese conocimiento por fuera de esos espacios. No sé si es que la academia, la cultura libre está directamente en contra de la academia, no necesariamente. La academia es sumamente importante, es un espacio realmente importante para la producción de conocimiento, pero obviamente que pensamos de que la academia se ha fundado sobre principios donde el conocimiento se centraba entre cuatro paredes, mientras que la cultura libre intenta traspasar eso hacia la comunidad en general. Bueno, hay un efecto de que hemos venido conversando, Lucho, en casi todos los programas, ¿no? Que hablan de este tema, de algoritmos, datos, criptomonedas, fintech, blockchain, de todo esto, y es este tema fundamental de la democratización de todos los aspectos. Y aquí también que podríamos hablar de la democratización de la academia. Pinker señala que hay más o menos un 60% en Estados Unidos y en otras partes de Europa de académicos que pertenecen a la izquierda, un 25%, izquierda de no, toda la versión más, digamos, más fuerte de la izquierda, un 25-24% que está en la derecha, nos consideramos más conservadora, digamos, o de izquierda y o sea, más o menos con esos términos, y una franja muy estrecha de los académicos liberales. Curiosamente, los académicos que están en el centro están más relacionados con las ciencias duras, y tiene su razón de ser, pues, ¿no? Porque crees lo que verificas, lo que terminas, lo que estableces. En este contexto, me parece importante lo que tú dices, es decir, ¿en qué medida esto, a propósito de lo que tú señalas, puede permitir que el conocimiento vaya siendo distribuido y pueda también ser al mismo tiempo validado, porque no se puede negar la función de la academia, la institucionalidad académica para la revisión de pares, para la discusión, etcétera? Bueno, hay una necesidad de hacerlo. Me parece muy importante esa distinción y también esa cantidad de científicos que están dentro, de científicos más duros dentro del ámbito más liberal. Y pues no se puede desmerecer o simplemente separar a la academia de todo este proceso. La academia tiene una gran cualidad que es su carácter de verificación, de validación, una producción dentro de un esquema estricto de producción de conocimiento. Y obviamente que eso es como muy, pero muy necesario. Creo que más el problema está en una posición más conservadora de cómo se debe hacer la ciencia, de cómo se debe generar el conocimiento. Y eso es como muy generacional en cierta forma, ¿no? Cuando hablamos con gente de la universidad como más tradicional, la idea de tener una publicación abierta o con una licencia libre es como ¿por qué? ¿Para qué? O esto no me va a permitir que mi universidad pueda generar dinero. Sin embargo, el problema no está ahí, el problema es que se puede generar recursos por medio de licencias abiertas, sí, completamente sí. Es posible generar ciencia a partir de la ciencia abierta, completamente sí. Pero es un paradigma, ¿no? O sea, creo que mucho parte en eso, ¿no? Es un paradigma que una generación lo ha defendido muy fuertemente. La generación del siglo XX ha defendido la construcción de la ciencia desde un punto de vista privativo, ¿no? Desde el punto de vista corporativo, donde una institución, una universidad, un centro de investigación debe crear ese conocimiento y debe dar licencias para que otros puedan utilizarlo. Mientras este otro paradigma considera de que la producción del conocimiento puede ser generada dentro de un espacio, pero la distribución puede ser abierta y puede ser disponible para todos, porque eso le permite poder crecer más, ¿no? Y la propia organización va ganando por medio de ese crecimiento de los otros. Y eso es un paradigma diferente. Uh-huh. Lucho está sintiendo como siempre porque él lo entiende muy bien, pero para la audiencia sí me gustaría un poco más de detalle. Comencemos explicando qué es esto de los tokens no fungibles, los NFT tan famosos, pero qué es esto y cómo se puede generar esta democratización, llamémoslo así, del conocimiento y cómo puede beneficiarse la academia un poco más en lo concreto, ¿no? También habría que pensar, esto lo planteé ya después, cómo pues, también se pueden generar ingresos, porque finalmente la investigación cuesta. Ok.
En función de la pregunta original que me parece sumamente interesante, esta pregunta que estaba relacionado con la cultura libre, promovió la democratización, la distribución del conocimiento y sin embargo, al parecer los NFTs más bien es una visión contraria, como más privativa. Yo me encantó mucho esa pregunta y me he dejado pensando esto. Una carita Oh, feliz para el Gonzalo. ya. Gracias. Es sumamente interesante porque parece como una visión completamente contradictoria. Voy a entrar un poquito más después sobre los NFTs. Lo que quiero decir acerca de la cultura libre es, no necesariamente la gente que defiende la cultura libre son comunistas, no hay que pensarlo así. ¿No? Mucha gente asocia directamente la Sí, sí. cultura libre con el comunismo. No necesariamente. Hay mucha gente que puede definirse como comunistas, pero no siempre, ¿no? Hay muchísima gente como de pensamientos más liberales que está apostando esto, porque precisamente lo que digo, esto es como un paradigma, es una propuesta paradigmática. Lo que no defendemos necesariamente la libertad de la propiedad colectiva de los bienes, sino más bien el acceso hacia los bienes del conocimiento, ¿no? Que es fundamentalmente el cómo se hace. ¿Ya? Eso creo que es sumamente importante. La cultura libre defiende el cómo se hacen las cosas y la distribución de ese cómo se hacen esas cosas para que se puedan hacer más, ¿no? Los NFTs, me gusta hablar acerca de esto porque se dice, oh, un NFT es una cosa demasiado novedosa, es una propuesta del arte digital. Yo recuerdo hace unos 10 años, cuando estaba en Lima, cuando vivía en Lima, uno de mis profesores muy queridos, que se llama Jorge Villacorta, nos insistía bastante en la lectura de Walter Benjamin en ese tiempo, acerca de la reproductibilidad del arte, ¿no? Y este gran problema acerca de cómo una obra puede perder el valor cuando es reproducida por medio de los medios que existían a principios del siglo XX. Él insistía completamente de que era importante la lectura de Walter Benjamin para poder entender el mundo contemporáneo. Y ahora cuando hablo acerca de NFTs, vuelvo a citarlo y digo, no es un problema contemporáneo, es un problema que lleva mucho tiempo, que mucha gente lo ha pensado acerca de la reproductibilidad y de la pérdida del valor del arte por medio de estos medios técnicos. NFT es básicamente lo mismo, entramos en una discusión de hace 100 años, pero con los medios contemporáneos, lo digital. ¿Qué significa? Durante el tiempo de la reproducción técnica del arte tiende a perder el valor debido a que se puede reproducir. Digamos, yo tengo una imagen que lo pinté a mano y después por medio de una imprenta puedo reproducir en 100 y ese arte que tenía un precio de $1000 ha tendido a bajar a 10 por cada reproducción y al mismo tiempo también la originalidad y perdón, no la originalidad, sino el valor de tener la pieza se tiende a diluir, ¿no? Y eso es un gran problema con el mundo digital porque cada vez se hace mucho más difícil hacer esto, ¿no? El NFT intenta resolver un poco ese problema o entrar dentro de esa discusión. Una pieza digital puede ser única y puede tener un usuario y puede convertirse en una pieza de colección. Entonces, lo que significa es que ese mercado del coleccionismo que lo tenemos como siempre hemos tenido el mercado de coleccionismo físico de una obra, una estatua, una pintura, que perdió como la idea, la esencia dentro del mundo digital porque era fácilmente reproducible por medio de un JPG. Luego puede tener nuevamente este valor al considerarse como una pieza única por medio de un sistema de blockchain, ¿no? Por medio de un sistema donde se puede garantizar que esta pieza es única, ¿no? Yo estoy comprando una imagen, un cuadrito, que si bien puedo reproducirlo, puedo sacarle un screenshot y pasarle a mis amigos, ese cuadro, ese PNG, ese JPG es único, es completamente único porque está verificado por una cadena que lo hace único. Y eso significa entrar dentro de un mercado del coleccionismo digital, ¿no? Eso es como la gran diferencia. Pero insisto, no es una discusión de ahora, es una discusión de hace mucho tiempo, pero vista desde medios más contemporáneos, lo digital. Claro, me haces pensar en una tesis que dirigí con Karina Reina, que ya está por graduarse, ahorita está defendiendo. Trabajamos el tema del sensorium y Netflix, ¿no? Y la discusión pasa exactamente por ahí, ¿verdad? Y este sensorium, y volvimos a todo este tema del aura, y lo que pensamos es que no es que se está perdiendo el aura, sino que se está construyendo una nueva aura tecnológica sobre esta reproductibilidad, porque finalmente esta reproductibilidad permite hacer cosas con ese objeto original o
o darles valor que antes eran imposibles de hacerlo. Es decir, más allá de lo que tú dices de ponerle la imprenta, de duplicarle, ¿no? No podías hacer las cosas que ahora puedes hacer, como convertir una imagen bidimensional en tridimensional, después ponerle voz y enriquecer el proceso socialmente, ¿no? Entonces eso es un sensorium diferente, digamos un sensorium más social, ¿no? Esto a propósito de Netflix, y esto para preguntarte, ya nos vas a comentar un poco más sobre esto, creo yo, pero es para preguntarte el otro lado de la moneda, ¿no? Y es, en el caso de los comunicadores, esto venimos discutiendo con Lucho mucho, en el caso de los comunicadores, ¿no? Que están cada vez abriendo más ciberespacios para informar, para discutir, pero no hay financiamiento. Una de las propuestas que aquí estamos tratando de entenderla, de ver cómo se logra, es el lograr que los NFT sean dúctiles, se puedan aplicar para la comunicación, para la información. Pero Lucho, y no sé si tú quieres aclarar algo, Lucho me decía, pero ¿cómo hacemos con un grupo de mujeres que tiene un cibermedio, que de hecho tengo este caso, ¿no? Que tiene un cibermedio, que tienen información, que empoderan a las mujeres, que hacen una serie de trabajo, pero no consiguen donaciones, no logran monetizar eso, y que me parece que aquí hay una alternativa. ¿Qué opinas? Sí, voy a volver un poquito atrás a la parte del NFT y la cultura libre, la cultura abierta. Creo que algo importante, a pesar de que parecen contradictorias, estas creo que hay un vínculo que es el know-how, el cómo se hace, ¿no? Si bien un NFT es una propiedad de alguien sobre algo, lo que es también importante es cómo se está construyendo este NFT, y eso básicamente se está consolidando sobre una estructura que está determinada por el código libre, por la cultura abierta, ¿no? El cómo puede hacerlo. Sería absurdo que pueda existir la existencia de proyectos o de blockchains que sean completamente privativos, porque la propia idea de la blockchain es la descentralización, y que casi cualquier persona, individuo, pueda realizarlo en su lugar. Y me voy a esto porque hay otra cosa importante dentro de la pregunta que tú haces, que es la globalización. No, una de las grandes diferencias que nos da este nuevo mundo, esta configuración de ese mundo digital, a la diferencia de los anteriores, como la web 1, ¿no? La web 2, para categorizarla de alguna manera, es que no estamos ya completamente restringidos dentro de las fronteras físicas nacionales, ¿no? La capacidad de poder hacer transacciones por medio del cripto, por medio de blockchain, se considera como internacional. Entonces eso significa que podría acceder a fondos en cualquier lugar. Obviamente que eso es la promesa, ¿no? Y obviamente que de la promesa hasta la implementación de un proyecto, hasta que surja, es un tramo muy, pero muy largo. La promesa puede ser que podamos conseguir financiamientos a partir de una idea, de nuestra implementación, de nuestra propia moneda, de un proyecto relacionado con blockchain, y por medio de esa internacionalización, de esa globalización, de esa posibilidad de poder construirlo por nosotros mismos, podamos generar mayores recursos. Eso es importante, eso es interesante. Sin embargo, esa es una promesa. ¿Ya? Creo que es importante también distinguir la situación en la cual estamos entre sur global y norte global, aunque pueda parecer una discusión bastante hipsteril. Esa es una discusión importante porque no podemos necesariamente tener acceso a toda la estructura que se ha construido dentro del norte para tener acceso a ese tipo de circuitos. Entonces, sí, es una posibilidad, pero también es una posibilidad que está delimitada y limitada por ciertas características a partir del cómo lo voy a hacer, si es que no necesariamente todo el mundo lo puede hacer, aunque la promesa dice que todos podrían hacerlo, cómo puedo conseguir acceder a los recursos, y esas son como las limitaciones con las cuales estamos entrando dentro de la web 3. O sea, la promesa dice que sí, mi medio digital podría abastecerse o financiarse por... Se nos financiarse, se congeló un momento, cuéntanos otra vez, ¿podría financiarse con? Podría financiarse con medio de proyectos, de NFTs. Apaga la cámara, por favor, Iván, para lograr un poco de mejor audio. Perfecto. Nos decías, con proyectos.
con proyectos de blockchain, con proyectos NFTs. El problema está en si tenemos las capacidades para poder hacerlos. Esa es la promesa, está de que sí se puede, pero cuán real es que un colectivo pueda realizarlo directamente o pueda acceder a todo al financiamiento. Esas son como las limitaciones que tenemos. O sea, hay la promesa, sí hay la promesa, pero es una promesa. Bien, y con estas palabras de Iván, primero me parece que ya podríamos cambiarnos de nombre, Lucho, y llamarnos los iluminados y no los observadores, ¿no? Y con esto vamos a la siguiente sección de nuestro programa. A Lucho no le gustó el nombre, qué pena. Tienes derecho a permanecer callado. Ahora información para prepararnos frente al cibercrimen y proteger nuestros ciberderechos. Y Lucho, dime, este tema de las licencias, ¿cómo escoger la licencia adecuada? Y si es que puedo, yo de alguna manera estoy insistiendo en esto, y que si bien por un lado, como comenta Iván, nos permite este acceso, también debe permitirnos lograr ingresos, porque si no, ¿cómo sobrevivimos? Entonces, no sé si nos das alguna idea de esto. Bueno, las licencias de derechos de autor funcionan, primeramente hay que entenderlo, en top de la legislación pertinente, la legislación aplicable, ¿sí? Entonces, con los movimientos alternativos, comenzando con lo que fue la primera licencia alternativa que tenemos registro, fue la Emacs License, de la mano de Richard Stallman, antes de tener todavía el GNU Project en 1984, que es donde oficialmente decimos comenzar los movimientos alternativos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La licencia está arriba, pero también tiene que ser aplicable en el país. Entonces, por eso vemos una evolución incluso en las licencias alternativas, comenzando por el software, que es luego esa misma idea, sobre todo de la licencia GPL, es la que se traslada a otros ámbitos, ¿sí? Hay que aclarar que las licencias de software libre no son solamente las que son muy estrictas, no quiero entrar en detalles técnicos como el copyleft, pero básicamente hay varios tipos de licencias de software libre, y quien las define es la Free Software Foundation. Pero también hay otro movimiento en el software que se llama pues, la OSI, Open Source Initiative, que define las licencias de open source. Ahora, en el lado de la cultura libre, no ha habido tanto todavía como institucionalización. Hablamos de que Lawrence Lessig saca pues el paquete de la idea de Creative Commons, me corriges Iván, parece que en el año 2001, ¿sí? Pero realmente pues las licencias comienzan a plasmarse después. Entonces uno de los grandes problemas que se enfrentaron las licencias Creative Commons fue justamente cómo aplicarse ya en ciertos países. Por ejemplo, hay una licencia Creative Commons que es la licencia CC0, que recuerdo, es básicamente dominio público. Pero en cambio, los derechos son irrenunciables en la mayoría de países con tradición romano-germánica como el nuestro, como Bolivia. Entonces ahí tú puedes ver que simplemente no es aplicable esa licencia por legislación. Entonces lo primero, ¿cómo escoger la licencia adecuada entonces? Lo primero, por supuesto, conocer la legislación donde tienes tu, por ejemplo, tu negocio. Ahora sí es totalmente descentralizado. Piensa un poco de alguna manera en las legislaciones más importantes en el mundo, ¿sí? Piensa en Estados Unidos, piensa en la Unión Europea, ¿sí? Y probablemente, pues, las demás legislaciones llevan por estos convenios internacionales que tienen, desde la Convención de Berna, los tratados de la OMPI, tienen ya digamos, están armonizadas, ¿sí? Entonces, pensar un poco en esos países más grandes primeramente, ¿no? ¿Qué más? También, en cuanto a la monetización, no es solamente de que sí y no es un tema de gratuidad, como lo decía nuestro querido invitado Iván, es más un tema realmente de que cómo aplicar de acuerdo al entorno. Por ejemplo, en el caso del software, fue este modelo, el Red Hat Model, recuerdo hace unos 18 años más o menos, que lo que salió es no hay regalías, pero hay servicios. ¿Ya? Un problema, ¿a qué me refiero con eso? Que de pronto, los servicios técnicos, el mantenimiento es lo que te cobran, y de pronto era bastante caro, porque obviamente la gente tiene derecho a ganar dinero también por su trabajo, pero al mismo tiempo la regalía, así funciona este modelo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? En cambio, el otro lado, Debian, por ejemplo, tenía más fondos. Bueno, no me quiero alargar mucho, yo no soy el invitado, pero simplemente decir que en el ámbito, en cambio, de la cultura ha habido mucho este debate sobre lo que es bienes de consumo y bienes de capital. Han habido soluciones híbridas, algunas traídas por la Peer-to-Peer Foundation, por ejemplo, en donde yo también tuve alguna participación. Recuerdo lo que se llamaba las Fair Licenses, CopyFair, por ejemplo, que lo que consistía es que sí, te doy las regalías, pero a la vez tenemos que enfocarnos en que haya una distribución también de beneficios en cuanto al grupo, a la comunidad, un enfoque comunitario de la producción. Entonces, de alguna manera, pues no llegaron a ser tan exitosas porque era, o al final, que mismo es, ¿cierto?
Pero para terminar esto, decirles que sí, lo más importante es pensar también cómo puedes hacer un proyecto sustentable. Si es que tú tienes, por ejemplo, el funding de ONGs, por supuesto estamos hablando de que la cultura libre favorece los derechos humanos, los derechos fundamentales de cada constitución, a los derechos de las personas concernidas. Entonces, también hay muchos fondos disponibles justamente para promover esto, ¿sí? O que de pronto tú puedes financiarlo de esa manera, porque tienes fondos y dices, ok, entonces yo les dejo a todos. Otras personas lo ven de otra manera, un beneficio como que esto me da promoción. Como me da promoción, tengo más trabajos, por supuesto. Por ejemplo, un fotógrafo. Pongo mis fotos en Creative Commons, CC BY, por ejemplo, que solo me quedo con la atribución, pero a la final luego yo me beneficio porque me contratan para hacer sesiones de fotos, ¿me entiendes? Entonces, cada cual tiene que enfocarse. Y obviamente, como lo dijo Madonna en los años 80, vivimos un mundo material, así que también tenemos que ver cómo financiar si es que nuestra línea es solamente, por supuesto, no compartir regalías. Ahora, ¿podemos dar el código libre, pero también tener regalías? Esa es una buena pregunta. Sí se puede también, porque tú como el autor es el que decide. Tú puedes dar el código, puedes dar, como si es en el caso de la música, por ejemplo, puedes dar la partitura, puedes dar las técnicas, el caso de la pintura, etcétera, que vendría a ser el equivalente al know-how, ¿no es cierto? Esos productos culturales, artísticos, pero a la vez sí tienes que pensar cuál es el fin de hacerlo y obviamente cómo voy a financiar este proyecto. Porque aunque sea me quedo en cero, pero no salgo a pérdida, eso es lo que decimos siempre, ¿no? Y con esta excelente explicación de Lucho, Iván, ¿es la gratuidad necesaria para considerar un contenido como libre? Tú ya mencionaste esta idea del comunismo, pero también me parece el otro extremo, ¿no? Volverlo todo capitalista. O sea, esa es una discusión que me parece soqueta, como diría mi hijo, pero está presente, ¿no? Y me parece que vale poner la discusión específicamente para ver cómo podemos lograr que sea rentable el servicio social también, sin que esto signifique sacrificar los derechos de las personas, ¿sí? ¿No? Pero que permita a la gente alimentarse. Dime, Iván. Pienso exactamente lo mismo. Mucha gente nos pregunta si el software libre debe ser gratis directamente y obviamente que el mismo movimiento defiende que no necesariamente debe ser gratis. Si bien muchos de los proyectos son disponibles para el acceso público y gratis, gratuito, no debe ser una condición completamente necesaria para su acceso. O sea, la gente necesita comer y eso es importante. La gente que trabaja en términos de cultura libre lo hace porque le gusta, pero al mismo tiempo también necesita comer y eso es completamente necesario. Este, por el otro lado, creo que esta distinción es importante, el acceso hacia el conocimiento frente a las posibilidades de reproductibilidad de una persona, ¿no? Sí es importante para que un proyecto de cultura libre sea considerado como tal, considere de que el acceso debe estar disponible para la totalidad de las personas para que puedan revisarlo, modificarlo, distribuirlo. Sin embargo, eso no significa que no puedan cobrar por el servicio que están prestando. Ya, esa también es como esa gran discusión acerca del producto frente al servicio. Obviamente que es importante que la gente pueda cobrar, no debe ser considerado como una característica desde mi punto de vista, ¿no? ¿Qué licencias alternativas entonces habría los NFT? Oh, de hecho hay varias licencias que van trabajando. Justo con Lucho estábamos hablando, revisando las licencias Creative Commons. También tienen algunas licencias los propios sistemas de soporte de NFTs. Eh, lo importante es eso, es que esta obra sí se pueda distribuir. La propiedad puede ser una cosa. Ahora, el arte como tal es posible de ser mostrado, ¿no? Que eso es importante. Iván, volvamos a esta discusión sobre la información, ¿verdad? Y pensemos en este caso que te planteo. Digamos que un cibermedio está produciendo información, ¿no? Y información que, digamos, es diferente a otros medios. Estamos suponiendo que es diferente a otros medios por el enfoque, por la actividad, etcétera, ¿no? Entonces, este cibermedio lo que busca es obtener ingresos para poder, digamos, hacer más productos, pero la estrategia ha sido las típicas donaciones o, como acabas de decir, generar un ingreso de una organización internacional, etcétera, ¿no? Pero eso también a veces es utópico, ¿no? Porque los procesos para obtener esas inversiones también van modificando el contenido, no van exigiendo ciertas líneas de contenido. Entonces, la idea es
cómo lograr que esta información sea de acceso, pero al mismo tiempo pueda generar un tipo de posibilidad de comercialización a través de estos sistemas, ¿no? Muy cercano a lo que tú dijiste al arte, pero en el campo de la información, que no es lo mismo que una obra de arte, pues que no es lo mismo que una pintura. Yo creo que una de las discusiones es sobre el mercado, el tamaño del mercado al cual estamos apuntando, las estrategias de financiamiento, o lo que nos da la posibilidad, las criptomonedas y todo este entorno de blockchain, es la posibilidad de la expansión, ¿cierto? Y del comercio internacional. Eh, yo tampoco vería esto como es algo tan novedoso si nos volvemos a la misma discusión de las discusiones del financiamiento tradicional con nuevos medios, ¿no? ¿Cuál era la imposibilidad de que podamos conseguir fondos locales? Pues la poca accesibilidad de los fondos de nuestro mercado local, ¿no? O sea, en primer lugar, somos 15 millones de personas y la capacidad que tenemos de poder hacer una donación para una radio es muy limitada, en porcentajes es extremadamente pequeños. La capacidad que tenemos para poder acceder a grants o a subvenciones también es muy limitada. Entonces, el problema está más bien dentro de nuestro mercado de financiamientos. La posibilidad que tenemos con estos, con medios más digitales, es que eso se expande más. Ya, nuestra posibilidad está más localizada dentro de otro mercado, el mercado hispano, por ejemplo, o un mercados más especializados. Eso es lo que nos da la posibilidad de hacerlo. Creo que lo que nos permite el mundo de las criptos es que podamos transaccionar mucho más fácilmente algún recurso que hemos generado dentro de un mercado internacional. Pero nuevamente, la respuesta para mí está dentro de el tamaño del mercado de financiamiento donde estamos apuntando. Obviamente que siempre localmente va a ser mucho más pequeño. Ahora, la pregunta es, ¿cómo mi medio de comunicación puede apuntar a un financiamiento internacional, ¿no? Y ahí sí vamos a volver a encontrar las limitaciones. La primera limitación siempre va a ser el idioma, ¿no? El financiamiento dentro del mundo hispano es también limitado. Entonces es importante apuntar a un financiamiento dentro del mundo inglés. Y ahí está como la problemática. ¿Cuántos medios de comunicación tienen alternativos, independientes, tienen la capacidad para poder apuntar a financiamientos internacionales dentro del mercado inglés, ¿no? Para mí está dentro de eso, no está dentro de la propia tecnología por sí mismo, ayuda, pero está sobre a qué el mercado, el tamaño del mercado de financiamiento. Iván, y en el caso, digamos, de mujeres, por ejemplo, que es un mercado pequeño, pero es un mercado grande, si es que vamos a pensar que las mujeres, no sé, estoy pensando en tokenizar, digamos, una idea, o sea, tokenizar una idea, y que esta idea sea comprada, adquirida por mujeres, por hombres obviamente, pues estoy pensando, digamos, en el movimiento feminista que es tan consistente, que está en crecimiento, etcétera, ¿no? Y que, digamos, una idea puede ser tokenizada y puede ser apoyada y al mismo tiempo puede generar réditos a cada persona que pone su apoyo, pone su dinero en esto, como una criptomoneda. ¿Cómo le ves esto? Esta es la discusión con el Lucho, por así, Está durísima, interesante. y O no sea, sí, encontramos la solución. es que no existe la solución. El problema, la idea pues interesante. Hay muchas ideas muy interesantes dentro de este mundo. O sea, lo que yo siempre digo es que el mundo está lleno de genios y creativos. Levantamos una piedra y encontramos uno. No, el problema no es los genios ni los creativos. Me El acaba de problema decir es... que estoy debajo de una piedra, creo. Iván. Sí. el, pro- Bueno, el bueno, pro- ya. Sí, no, hay muchísimos genios y creativos en el mundo. Ese no es el problema. El problema es sobre la estrategia. ¿Cómo hacemos que nuestro proyecto pueda terminar siendo rentable o pueda generar siendo fondos? Y ese camino es demasiado grande, con mucha necesidad de estrategia y de táctica para poder llegar. O sea, en principio la idea puede ser como muy interesante, podemos hacer esto y pensamos de que la gente lo va a adoptar simplemente porque lo estamos poniendo a disposición. Pensemos, por ejemplo, en lo que estás hablando. El mercado de los proyectos feministas es extremadamente grande, muy competitivo en este momento, porque es un problema de importancia global, ¿no? Entonces, no solamente eres tú, hay muchísimas otras personas que están pensando cosas muy similares a lo que tú estás diciendo y poniéndolo en práctica. Entonces, hay mucha competencia. ¿Cómo podemos hacer para que nuestro proyecto que está surgiendo desde una periferia del mundo pueda tener capacidad para poder escalar dentro de un mercado global? Y eso no es una cuestión de idea, es una cuestión estratégica.
¿cómo escalo? Entonces, la solución puede ser, voy a tener que ingresar a foros, voy a tener que participar dentro de eventos internacionales, de eventos globales, y posiblemente dentro de unos 3 o 4 años pueda pensar de que puede llegar a tener algo de resultados. No necesariamente. Creo que mucha gente asocia la gran idea con el éxito inmediato. Y lo que digo, ese no es el problema. El problema no es la gran idea, sino es la estrategia para poder llegar hasta un objetivo determinado. Bueno, ya para ir finalizando este segmento, cuéntanos un poco de tu experiencia y de lo que estás haciendo tú en este trabajo de, de abrir estos espacios. Cuéntanos cómo te ha ido, cuáles han sido las mejores experiencias. Oh, bueno, nada, Suspiro, ahí hay un No, suspiro, no. un suspiro terrible de Iván. Oh, no. Sí, no, es que es una gran aventura, en verdad esto. Voy como por 3 países, ¿no? O sea, empecé en Bolivia siendo como un activista de la comunidad de software libre, luego también en el Perú, dentro de un laboratorio que ahora es bastante histórico, un laboratorio de tecnología y arte, y acá, que he trabajado trabajado y colaborado en varios, con comunidades y espacios y laboratorios. Y lo que me gusta es que hay, a diferencia de hace unos 10 o 15 años, hay más apertura de la generación por hablar acerca de estos temas. He vivido lo mismo que posiblemente ustedes han vivido sobre una generación que era muy cerrada a hablar acerca no solo de temas digitales, sino de un paradigma del conocimiento abierto. Y eso ha sido como muy frustrante en un principio. Lo que sí me ha llenado como de mucho gusto es encontrar pares, encontrar gente en diferentes lugares que puedan alimentar nuevas temáticas. Eso es muy importante. Conocer gente que está pensando más allá de lo que el paradigma tradicional está. Y eso me gusta mucho. Acá en el país ha sido muy bonito la recepción que hemos tenido conformando comunidades. Por ejemplo, la comunidad de datos abiertos. Ha sido lindo. Son 7 años que se van desarrollando el Open Data Day, o la gente que está trabajando sobre videojuegos. Ya también creo que son como 7, 8 años que desarrollamos el Global Game Jam para impulsar gente que esté haciendo videojuegos o conocer a la gente más de la comunidad de software libre con el Free Solo. Y van creciendo, son comunidades que crecen. La de ciencia abierta también. Esa es como una comunidad que le empezamos hace unos 4 años y cada vez hay más y más personas que se van sumando. Claro, obviamente con miedos. Es muy difícil hablar con académicos y decirles de una, no tienes que tener miedo en compartir tu idea, no tienes que tener miedo en compartir tus bases de datos, sino súmate a esto. Pero esos miedos se van disipando, que eso es lo más lindo de poder ver cuando se trabaja con comunidades, cuando se trabaja con personas, como los miedos que tienen en un principio a experimentar con algo nuevo se disipan. Lo mismo me pasa con los profesores. Yo trabajo mucho con docentes para enseñarles a programar fundamentos de programación y me gusta mucho cómo van soltándose y perdiendo los miedos. Y eso es gracias a este activismo y empeño por la cultura abierta. A mí me encanta uno de los contenidos que tienen en su sitio web, Hackeando la Educación. Estaba mostrando Gonzalo ahora. Yo ya te iba a preguntar sobre eso, pero eso ya en el siguiente segmento. Sí, vamos a ese segmento ahora. Del programa. Pero sí, antes de cerrar este segmento, decir que hay que luchar contra los miedos en la academia también, ¿no? Que estamos repletos de miedos y hay que abrirnos. Yo no. Es que tú no estabas debajo de la piedra como yo, pues, ¿no viste? Ok, vamos al tercer segmento. Tecnomúsica y tecnocine, un momento para escuchar y ver la tecnociencia en el cine, ¿no? Y Lucho, usted preparó este espacio, cuéntenos. Bueno, en el caso de hoy no es un soundtrack, sino que más bien estamos hablando de una obra que tiene un valor histórico muy grande dentro de la temática del día de hoy. Justamente se trata de este álbum Ghosts, de parte 1 a parte 4 de la famosísima banda de rock industrial Nine Inch Nails, que en el año 2008, pues sorpresivamente salió pues con una licencia Creative Commons, que curiosamente no es una licencia de las catalogadas como licencia de cultura libre, porque no todas las licencias Creative Commons son de cultura libre, pero en cambio es una licencia CC BY, es decir, tiene atribución, derechos morales, no comercial y share alike, que es esto, no comercial, que nadie puede mercantilizarla, y a la vez, o sea, por ningún medio
por ejemplo. Tampoco, por ejemplo, coger y ponerla en una campaña política, que eso también es mercantilizarla, por ejemplo, y hay precedentes. Y share alike, que quiere decir que si se hacen trabajos derivados de estos álbum, gospel, 1 al 4, pues tienen básicamente que seguir la misma licencia Creative Commons. Oye, Lucho, me recordó algo a Philip Glass, ¿no? Y la música progresiva. Sí, es un tema muy de música como bastante ambiental. No es el típico Nine Inch Nails que estamos acostumbrados. Pero lo he escuchado a Philip Glass. Y por supuesto. Claro sí, sí o no que tiene algo de eso. Sí, no, el Philip Glass es más bien un minimalista. Entonces, sí, claro, tiene un toque minimal ese ambiente, pero luego cambia. O sea, aparte del piano aquí ya son otras cosas. Más bien yo diría, es más bien como el neoclásico. Me parece más la onda de Eric Satie del siglo XX. Ajá, pero sí, pues al final todo se confunde. Pero lo importante es el valor histórico de esa, como yo decía, pues. Ajá. Porque Creative Commons como realmente triunfó mucho, por ejemplo, cuando ya se cambió la licencia de Wikipedia a Creative Commons, que antes tenía pues una licencia de la Free Software Foundation, y al final fue un éxito total en lo que es compartir conocimiento, directamente del conocimiento. También en otras cosas, pero de pronto en la música no tuvo una gran acogida Creative Commons. Entonces, por eso este álbum es interesante, porque es la primera banda global que adopta una licencia Creative Commons en sus publicaciones, por eso tiene ese valor histórico. Claro, pero con muchas restricciones, ¿no es cierto? Y si seguimos la idea de lo que dice Iván, la idea es justamente que eso limita su propia creación, en el sentido de... Hay muchas críticas de eso, y hay un movimiento, disculpe que agregue antes de pasar, y más bien te pregunto a ti también, yo recuerdo que en este lema de free, justamente free, en inglés tú sabes, Iván, free quiere decir dos cosas, todos lo sabemos, ¿cierto? Es gratis y es libre. Entonces el lema de Richard Stallman siempre fue free as freedom, and not free as free beer. Pero por eso, esto hizo que nazca por un programador danés, justamente en el año 2004, me parece, una nueva tendencia que se llamaba el copy free, en cambio, que eran los anarquistas, porque dijeron, no, el copyleft son los socialistas, nosotros somos los anarquistas. Y salieron licencias, te digo, o sea, como la Beer Word License, que es básicamente tener una cerveza, y curiosamente salió con un copyleft. No sé, Iván, si te sirve mi software y nos vemos alguna vez, me tienes que comprar una cerveza. Esa es la obligación. Entonces, ¿qué opinas tú, Iván, de todo este contexto? A la final, ¿es que hay que ponerle bandera a la licencia o más bien irse en el plano realmente el beneficio común? Porque en este caso se produjo esta guerra entre el copyleft y el copy free. Entonces, ¿qué opinarías tú? Auspiciado por Alcohólicos Anónimos. Sí. Yo pienso que es una discusión muy bizantina. Igual es la misma. Esta fue contra él, ¿ah? Yo estaba. Pero es que no estoy de acuerdo. Ok, es que sí lo es. Es lo mismo que decir qué distribución utilizas de Linux. Y ahí muchas distribuciones tienen bandera política definida, declarada, ¿no? Pero otros son como extremadamente pragmáticos. Ubuntu es muy, muy pragmático, ¿no? Y está bien. Es que es una discusión que yo diría, está bien que se ponga bandera, porque el mundo tiene que ser diverso, no podríamos imponer de que sea solamente una sola visión para ver la globalidad del mundo. Es importante que haya gente que crea mucho en lo que hace y pueda estructurar todas sus herramientas para ello, para hacer lo que cree. Entonces, si alguien quiere hacer como incluso conocí una licencia como con tintes de coloniales, no me acuerdo cómo se llama, era muy interesante, no, como muy ligada dentro del movimiento. Ya, sí, pero lo que no me acuerdo era qué exactamente decía, pero es que hay una gran diversidad y obviamente, como dice también el Lucho, o sea, hay posiciones que están muy marcadas dentro de la comunidad. Como yo digo, no necesariamente la gente de la cultura libre son comunistas, mucha gente asocia como que son, lo que quieren es la distribución total, pero lo que creo que sí importa sobre todo eso es este acceso al conocimiento, que es como el común denominador de todo el movimiento. Luego se pueden pelear. Mira, el mismo debate entre software libre y código abierto es otro debate enorme que ha producido un montón de víctimas, no mortales, ¿no? Obviamente, pero sí como muchos enfrentamientos entre geeks de cuál es la mejor forma de poder enfrentar un proceso de desarrollo y un proceso de pensamiento, ¿no? Pero bueno, son discusiones que nunca vamos a salir. En verdad no lo creo. Tampoco nos hacen bien. Yo estoy de acuerdo contigo. Son realmente anacrónicas también para mí, porque al final están dando lo mismo. Por eso la importancia de tener más bien un estándar justamente de la utilidad que te da
cuál es tu fin, y además el marco legal sí es importante, eso sí es muy importante saber básicamente a qué te estás poniendo. Ahora, yo quisiera de pronto ya terminar con esta pregunta, Iván, y justamente este es un tema que yo lo vengo haciendo, es una pregunta que la vengo haciendo los 20 últimos años, tú sabes, yo también he sido parte pues, de los movimientos alternativos y todo, y a la final todavía no encontramos la respuesta adecuada. ¿Qué opinas tú? En el mundo de la cultura y el arte, ¿cuál es el código abierto? O sea, porque no es software. No, no lo es. Lo que sí también es una pregunta muy complicada. ¿Cuál es? Yo pienso que es el cómo hacerlo. Creo que para mí está dentro de eso. No es el producto por sí mismo, no es el software, no es la aplicación, sino es el cómo yo hago esto. Son las técnicas, son las metodologías, son los procedimientos, los procesos. Eso es lo que, y los datos, ¿no? Muchas de estas han sido guardadas en secreto por artistas, por productores. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago una creación? ¿Cuáles son las mejores técnicas para hacerlo? Creo que realmente es ahí donde está la cultura libre, en cómo yo hago las cosas y cómo eso que ya hago puede ser traspasado a otra persona o al conjunto de la humanidad. Pienso que ahí está una parte de la respuesta. Iván, es que la pregunta, Lucho, es excelente por otra razón. Y es que Broncano, el filósofo de la técnica y la tecnología, ya plantea este tema de alguna manera, ¿no? Finalmente, podemos tener el diseño tecnológico de cualquier cosa, pero la técnica es un tema de hábito y además de hábito cultural. Si tú me explicas cómo hacer lo que tú haces, el blockchain, yo llego a la casa y tardaré 10 años en aprenderlo. Eso nos da una solución a todo, Iván. ¿Qué opinas? Ya no habría contradicción entre el NFT y la cultura libre, porque obviamente el NFT es la pieza única, pero yo te enseño cómo se hizo el NFT. Eso es lo que intentó decir, eso es lo que está intentando decir hace... No, pero Iván, sí. Ya, claro, lo dijo el Lucho y ahora quieres llevarte tú, Iván. O sea, yo voy a estar logrando. Sí, exacto. Sí. No, es una broma, efectivamente. Explícanos. No pasa nada, está bien. Las mismas ideas se piensan en los mismos momentos por las mismas condiciones. Está bien, ok. Yo pienso lo mismo. O sea, el kit del asunto está en el know-how, el cómo se hace. O sea, la pieza puede ser cualquier cosa, ese celular, ok, es mío, puede tener ese celular, es the replicant, no lo tiene, pero puede tenerlo, podría tenerlo, pero esta cosa es mía, el problema está cómo se construye esto, al saber cómo se construye esto, es que realmente estoy dentro de la cultura libre. NFT, blockchain, están basados por definición sobre código abierto, ¿no? Y es ahí, están las cosas, está en la estructura, en términos marxistas, está en la estructura misma, ¿no? Por supuesto. Bueno, entonces, ¿cómo producir un NFT? Cuéntame. Oh, bueno, es un proceso muy alquímico. Agarras dos conejos, agarras un huevo y... Ya, ok. Realmente deberíamos esto vincular más con el tecnochamanismo, porque sería muy divertido hacer NFTs tecnochamanicos. Pero Sí, me encantaría. a mí también me encantaría mucho. Voy años intentando hacer un cuy electrónico de sanación. Oye, qué buena idea, qué buenísima idea. Es Un excelente. cuy electrónico de Es Ya. excelente. Pero bueno, Es brillante Hagamos un idea. proyecto. Hagamos un hackathon. ¿Sabes qué? Yo tengo una persona, conozco una persona que está estudiando magia, ¿no? Entonces, claro, yo vengo de la academia y casi me da ataque. Pero esta persona es mujer, estudia magia ancestral. Entonces, no es la magia que conocemos, sino la magia ancestral, es decir, toda esta relación alquímica con los elementos. Y, por ejemplo, hace el trabajo de velas, no el trabajo de velas de Roosevelt Rosacruz y eso, ¿no? Sino yo lo he visto, no he estado tratando de dar explicaciones científicas de esto, pero he visto como, por ejemplo, una vela que se consume con cierto rito da la forma de un problema psicológico o emocional. Le digo, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? Entonces, todos estos elementos son bioenergéticos y lo que es bioenergético es traducible a código.
Sí, ese también es como uno de los fundamentos del tecnochamanismo. Es sumamente importante. Yo lo conozco muy bien. Yo vengo de Bolivia. La gente tiene una relación muy fuerte con el rito hacia la Pachamama, hacia lo ancestral, hacia las montañas. Entiendo perfectamente bien. Yo soy completamente sincrético en eso y por eso creo que tengo ese tipo de sensibilidad ante esas mezclas que se hacen entre la tecnología y lo tradicional también. Sí, me encanta. Pero viendo más a la pregunta, ¿cómo se hace un NFT? Es una cosa del otro mundo y no al mismo tiempo. Ya, depende del punto donde tú estás situado. Si tienes ya un poco más de avances en esa discusión acerca del arte digital, acerca de la reproductibilidad, acerca del blockchain, sobre todo sobre el blockchain, creo que no será tan difícil. Una de las preguntas que siempre me hacen las personas es, ¿pero para qué me sirve esto? Si alguien va a sacarle un screenshot y va a distribuirlo, es que no va por ese lado, un NFT no va por ese lado, un NFT va más bien por el coleccionismo. Entonces, ¿pero cómo hago un NFT entonces? Pues hay plataformas para crear OpenSea, por ejemplo, SolSea, hay muchas plataformas, Rarible, ¿no? Hay muchas en este momento donde te hacen el proceso muy sencillo. Abres una cuenta, abres un wallet, con tu wallet abres una cuenta dentro de esa plataforma, subes tu arte, colocas ahí toda la data que tienes, y le vas a crear, pero ojo, debes tener activos dentro de este mundo, dentro de la Web3, para poder crear el NFT. Esto es importantísimo. En la Web3 significa la participación con activos. Significa, yo tengo dinero dentro de la Web3 para poder crear un producto. Si no lo tengo, no lo voy a poder hacer. Por lo menos no lo voy a poder hacer dentro de todo el concepto que significa esto. Y eso puede ser un gran problema en el corto o mediano plazo, sobre todo para los países que están en la periferia. Ya, o sea, la promesa es que se puede internacionalizar, pero que hay como pequeñas contradicciones porque tengo que tener participación activa dentro de ello. Entonces, simplemente podría entrar dentro de OpenSea y colocar mi imagen y tengo que pagar para la creación. Tengo que pagar por la construcción del NFT por medio de una moneda que se llama Ethereum. No, ustedes han debido escuchar acerca de Ethereum, todo el mundo está hablando acerca de Ethereum, todo el año pasado la gente habló sobre Ethereum, pero ¿qué es Ethereum? ¿No? Es un grupo de rock que canta muy bien. Ojalá, ojalá. Ojalá. Debimos haber colocado ese nombre hace 15 años atrás a un grupo de rock. De ley. De hecho, hay Ethereum en un Imagino. grupo rock acá. Sí, sí, en verdad. Sí, pero bueno, sigue, perdón. Ya. Entonces, para construir tu NFT, para que tu pieza, tu JPG tenga valor, entonces tengo que colocarle dinero virtual, por medio de un sistema de criptomoneda llamado Ethereum, ¿ya? Te van a cobrar por hacer eso, una comisión que se llama gas, ¿no? Que es otro gran problema grande, que es otra discusión enorme esta. Y vas a terminar gastando hasta producir un NFT que lo puedes colocar dentro del mercado, dentro de la plataforma. ¿Vas a gastar mucho dinero? Sí. El año pasado, a principios de, más o menos por esta fecha, creé un NFT y me salió alrededor de unos $30 el gas, no era mucho. Volví a hacer el experimento a finales de año y ya me costaba como $250 por el precio del gas, ¿no? Ha subido un montón. ¿Cuán accesible entonces puede llegar a ser la producción de un NFT sobre Ethereum para un artista común? Ok, ese es un problema. Ok, entonces hay otras plataformas que te permiten hacerlo de una manera mucho más barata, ¿no? Que solucionan un poquito el problema del gas y de esta cosa que se llama Proof of Work, ¿no? Que es otra cosa. Solsi, ¿no? He probado trabajar con Solana. Está mucho mejor. Ya, Solana es un proyecto de NFT, perdón, un proyecto de criptomonedas, un proyecto blockchain que está creciendo y tiene una plataforma, Solsi, para producir NFTs de una manera un poco más amigable, más barata. Cuesta menos, ¿no? Cuesta como la producción unos $10, $6, pero no es adentro de un mercado tan grande como OpenSea. Ya. La, la conclusión de esto, necesitas dinero dentro de la web para poder trabajar, necesitas criptomonedas para poder producir tu NFT. Si no las tienes, va a ser mucho más difícil que lo hagas, tienes que conseguirlas, ¿ya? Esa es la manera más sencilla de crear un NFT. Hay otra manera, que es ya metiéndote dentro del propio sistema de construcción y produciéndolas como Avalanche, ¿no? Avalanche también es un lindo proyecto, pero es un poco más complejo para un usuario común crear un NFT, pero puedes hacerlo y quizás puedes tener un poco más de beneficios, porque puedes eliminar tal vez algún intermediario, no sé, pero la conclusión para mí es esa. Para crear es fácil, el problema es pagarlo. Ese es un problema en este momento.
Y una vez que lo pagas, digamos, como estamos hablando de este grupo X que se organiza y paga eso, ¿no? El siguiente tema es la comercialización de eso. Ya, pero ya la comercialización es un mercado mucho más tradicional. O sea, es la misma estrategia de cómo hago que mi pintura me la compre a alguien. Es un gran problema. O sea, puedo tener la mejor obra que se haya hecho en 100 años, pero si no tengo una buena estrategia de comercialización, voy a intentar venderla en la esquina de la plaza y posiblemente nadie me la va a querer comprar y aunque sea la mejor obra en 100 años, la gente no le va a dar el valor. Entonces, es otra pregunta, es una pregunta más tradicional. ¿Cómo hago que mi obra de arte pueda ser reconocida y valuada dentro de un mercado más extenso? Pero esa es una pregunta más tradicional. Gracias, Iván. Hacía la pregunta a propósito, porque una de las cosas que les insisto a los estudiantes de estas nuevas generaciones es justamente esto, ¿no? Sí, el rol de la comunicación, del comunicador tradicional, no ha desaparecido. Lo que pasa es que no estamos comprendiendo estas nuevas lógicas, porque finalmente has hecho todo este proceso y lo pones en Facebook y nadie lo adquiere si no haces una movilización social, un trabajo de comunicación, de interacción para que eso tenga efecto, ¿no? Eso me parece súper importante para los nuevos comunicadores. Ya es es la misma idea con el gran proyecto acerca no sé, de este toque feminista que decías, ¿no? Puede ser una gran idea, interesante, súper, pero ¿cómo llego a que la gente lo adquiera? Eso es una estrategia más conservadora, más tradicional es este debate. No es relacionado con la tecnología, el problema no es la tecnología, es cómo se enfoca la estrategia en un mercado posiblemente más amplio en este momento, debido a las tecnologías más globalizadas. Mucho. Me parece que ha sido excelente. Yo más bien quisiera agradecerte por el tiempo, por compartir los conocimientos con nuestra audiencia. Iván, invitarte a escribir un post en nuestro sitio también. Deberíamos interactuar un poco más con los autores de ciberderechos y el Open Lab. Me parece que habrían buenas sinergias. No sé qué opinas. Totalmente. O sea, deberíamos participar. Podemos, no sé, incluso relacionarnos con los estudiantes de la maestría para que puedan participar en estos procesos, haciendo prácticas, algo así. Sí. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Muchas cosas. Entonces, por eso, más bien, tus últimas palabras, Iván, para nuestros oyentes. Últimas palabras en el programa, ¿no? No últimas palabras en general. Espero que no. Me ha dejado pensando mucho la pregunta que me han hecho, en verdad. O sea, y he empezado a escribir algo y he terminado como 3 o 4 párrafos escribiendo esto. Obviamente que lo voy a terminar y sí, se los voy a compartir. Se los voy a pasar. Porque me ha gustado mucho, la verdad, esta dicotomía entre la cultura libre y el NFT. Yo dije, ay, Dios santo, en verdad, eso está bueno pensarlo. Entonces, nada, les doy muchas gracias más bien por la pregunta. Les doy muchas gracias por la entrevista. Y sí, esperamos que podamos tener más acercamientos, más contactos y también igual a todos los estudiantes que nos ven, están bienvenidos a entrar a la página web del Open Lab, openlab.es, y tenemos muchísimas actividades y muchos programas. Muchas gracias. Gracias a ti y un abrazo a todos. Nos vemos la próxima semana. Chao amigos, hasta la próxima semana. Cerramos. Cyberderechos y Tecnosociedad. Un espacio de reflexión académica para incursionar en los variados conceptos de ciencia y tecnología de la cuarta revolución industrial, que nos está cambiando la vida. Una producción conjunta de las áreas de Derecho y Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar, presentada por el Observatorio de